Amigos de Polición y Náufrago, bienvenidos una vez más. Vamos a por el segundo vídeo de crítica reseña sobre el libro de María Elvira Roca Barea, Fracasología. Vamos para allá. Arrancamos ya. Disculpad lo primero de todo el tipo de iluminación. Esto es un apaño que me he tenido que hacer porque se me ha estropeado la lámpara, el foco que usaba normalmente. No se puede comprar ahora nada más que comida y papel higiénico. Y bueno, pues vamos a apañarnos así, que no pasa nada. A ver si el contenido compensa de alguna manera estas deficiencias. El pasado vídeo hablamos de fracasología, expliqué de qué iba el libro, básicamente cómo la leyenda negra penetra en las élites españolas y es asumida, digamos, como discurso cultural preponderante en España. Y bueno, pues María Elvira Roca estudia esto como complemento a un libro previo que cosechó un gran éxito, Imperiofobia y leyenda negra, del que ya hablamos. Entonces, arrancaba María Elvira Roca con una cita de Ortega. Eso nos dio pie a hablar de una visión distinta a la que ella plantea sobre el papel de Ortega y Gasset en la historia de España y del pensamiento en España. Y ahora vamos a empezar básicamente por lo que es el argumento principal del libro, que es cómo con el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones, pues penetra esa leyenda negra en las élites españolas. Entonces, María Elvira Roca, una de las cosas que hace es defender de alguna manera el reinado de Carlos II, el último Austria, el último Habsburgo, que muere, como ya sabéis, en 1700 y que propiciará accidentalmente, digamos, no es la pretensión de Carlos II, acabará en la guerra de sucesión entre los Habsburgo, por parte de Austria, y la Casa de Borbón, que en ambos casos los dos pretendientes eran bisnietos de reyes de España, es decir, la fuente de legitimidad básicamente es muy similar, o sea, no es que unos sí que tengan una legitimidad dinástica y los otros no, los dos tienen, digamos, credenciales suficientes, ¿no? O el mismo nivel de credenciales, pero bueno. Entonces, lo que decía, hace una defensa del reinado de Carlos II frente a una suerte de leyenda negra, digamos, de mala prensa que ha sufrido pues a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, en la historiografía. Y es cierto, la historiografía actualmente rescata de alguna manera el reinado de Carlos II, diciendo que, bueno, pues que sí que puede haber una cierta decadencia que se ha exagerado y que en cualquier caso fue parcial y no definitiva. Entonces, pues muy bien, me parece. En un momento dado, María Elvira Roca lo que sí que dice es que, bueno, que con el triunfo de los Borbones sobre la Casa de Austria es una guerra civil, digamos, en España, pero que tiene repercusiones internacionales, es una guerra europea hasta el punto de que hay más batallas fuera que dentro de España para esta guerra. Pero dice, bueno, que habrá un cambio de rumbo que será decisivo para el futuro del Imperio español. Se mantiene durante un largo siglo por inercia porque un imperio, si realmente lo ha sido, es una maquinaria política y administrativa tan enorme que puede sostenerse varias generaciones por la resistencia de sus propias estructuras. Bueno, yo lo que voy a tratar de justificar aquí es que si se mantiene el Imperio español durante el siglo XVIII, no es por una inercia a pesar de la incompetencia, digamos, de sus rectores, sino que realmente porque hay una buena gestión. Yo creo que teniendo rivales como tenía España en ese momento, no se hubiera sostenido un siglo. Entonces, una de las cosas que hay que decir, en defensa del siglo XVIII español, regido por la Casa de Borbón, con la que no tengo ningún vínculo especial, ni ningún interés especial en defender, ni en atacar. Simplemente creo que conviene constatar la realidad histórica, para hacernos cargo de nuestra situación ahora mismo también. Bueno, es un siglo blanco, es un siglo sin revoluciones, sin guerras civiles, sin persecuciones. Eso en España. Veamos lo que está pasando en Europa, en gran parte de Europa en esos momentos, que no es ni parecido. Entonces, es un siglo en el que efectivamente hay un cierto repliegue, digamos, pero que sirve para poner en orden la casa. El acontecimiento más problemático que hay en todo un siglo es el motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas, que es verdad, que es dolorosa, es dañina sobre todo en los territorios americanos, pero bueno, que se había producido en otros países como Portugal previamente, y bueno, pues esto es lo más gordo que pasa en todo el siglo XVIII.
precisamente es uno de los problemas con los que se encuentra esa ilustración con tintes revolucionarios y anticatólicos. Y es que está funcionando perfectamente toda una estructura enorme, que es el Imperio Español, sin necesidad de esas revoluciones y sin renunciar al catolicismo. Bueno, María Elvira Roca, ahora lo indicaré, efectivamente, digamos que señala como un problema esa ilustración francesa bastante irresponsable y mendaz, ¿no? Bueno, en la gestión borbónica, a pesar de que dice María Elvira Roca que la gestión previa no había sido mala y tal, no, yo no digo que haya sido mala, pero realmente es muy eficaz y gana en eficacia todavía con respecto a lo que había antes, entre otras cosas porque no tiene el desgaste. España ha perdido parte de los territorios italianos y ha perdido de los Países Bajos, que habían sido un desgaste enorme. Entonces, bueno, se reducen los gastos y se incrementa la producción, se incrementa la natalidad, se incrementa la población por esta prosperidad que tiene. Además es un siglo, ya digo, pacífico. Los reyes de la Casa de Borbón, Felipe V, Fernando VI, no son grandes figuras, no son grandes lumbreras, pero sí que tienen una cosa muy buena, y es que se rodean de gente muy competente. Además, se produce una serie de cambios que propician esa época benéfica, ¿no? Y es que normalmente para los puestos importantes se elegía a gente de la gran nobleza, de la alta nobleza. Veamos, por ejemplo, lo que pasa cuando la derrota de la Gran Armada, de la Armada Invencible. Don Álvaro de Bazán, que había sido la figura estrella de la Armada Española, fallece antes de esta empresa. Y nombran al duque de Medina Sidonia. El propio duque, a Felipe II, le transmite que él no está cualificado para eso, incluso se marea en el mar. Bueno, es verdad que tendrá un equipo de oficiales muy competente, pero él en sí, ¿qué tiene en su favor? Pues que es un grande de España. Bueno, cuando la Casa de Borbón rija los destinos de España, lo que sí que hará será que rodearse de gente competente y no gente necesariamente de la alta nobleza. De la alta nobleza solo está un paisano mío, que es el conde de Aranda. El resto son gente que a veces alcanzará la nobleza a raíz precisamente de los servicios prestados, como por ejemplo Florida Blanca. Pero normalmente no son gente originariamente de la alta nobleza, ya digo, solo el único caso en todo el siglo el conde de Aranda. Otra cosa que pasa es que, a pesar del cambio dinástico, se mantiene la fidelidad al rey y se mantiene la religión católica. De hecho, había un estudio, que no recuerdo cuál es, que explica cómo el siglo XVIII es el que más iglesias se construyen en España. Que muchas veces pensamos que puede ser pues el Renacimiento o la Edad Media, o no. Como siglo, en el siglo en que más concentración de construcciones religiosas hay, es el siglo XVIII. Por ejemplo, se renueva la flota. La flota española va a estar en primera fila, es poco inferior a la británica, aún así es capaz de controlar el Atlántico, de poner a salvo todas sus vías de comunicación con Filipinas, bueno, y está por delante de la francesa en esos momentos. Bueno, pues renueva la flota y la armada más grande que ha mandado España, una expedición, fue precisamente en tiempos de Felipe V, en los años 30 del siglo XVIII, a Italia en concreto. María Elvira Roca reconoce que la prosperidad que hay, la estabilidad, la moneda, las leyes, no es producto de la naturaleza y no se logra sin esfuerzo. Sucede, sin embargo, que las condiciones que permitieron el florecimiento y la extraordinaria duración de este mercado gigantesco son el resultado de una política económica muy avanzada para su tiempo, que ni franceses, ni ingleses, ni holandeses supieron comprender ni aplicar en los territorios de su expansión. Entonces explica cómo estos otros imperios, ¿no? Francia, Inglaterra, Holanda, lo que hacen es que, digamos, que supeditan todo a la metrópoli, y entonces crean un sistema, digamos, de servidumbre para sus colonias. Mientras que España lo que hace es crear un mercado en el que realmente todos se van beneficiando, ¿no? Cada uno aprovecha dentro de ese sistema aquello en lo que es más productivo. Entonces, bueno, hay un sistema de intercambio. Bien, pero la propia María Elvira está diciendo, con eso digo que un imperio por inercia se puede mantener, que no es producto de la naturaleza y no se logra sin esfuerzo, claro que no. Pero es que además se ponen en marcha una serie de medidas que permiten esa prosperidad y ese mayor crecimiento todavía de España, como son los decretos de nueva planta,
que permiten, por ejemplo, la incorporación de Cataluña o de las provincias vascas a este desarrollo, ¿no? Ya lo había intentado el conde duque de Olivares en el siglo anterior, pero no había sido posible, con la idea de uniformar, hacer uniformes las leyes, de hacer participar a todos los reinos en la gobernación del Estado, incluyendo Italia, incluyendo los reinos italianos. Bueno, pero cuando se aplica realmente es a partir de 1714 y, bueno, ya digo, contribuirá a que Cataluña, que hasta entonces no podía comerciar directamente con las Américas, pues ya lo pueda hacer. Lo que digo, los vascos también, ¿no? La compañía guipuzcoana pues actúa en Venezuela y en otras zonas de los virreinatos. Claro que en el libro usa expresiones como que España es una colonia de Francia o cosas similares, no se corresponde con la realidad. Otra cosa es que el sistema de alianzas internacional se haya modificado a raíz del cambio dinástico, con los pactos de familia. Antes estaban los pactos con el imperio, a raíz de que estaban los Austrias. Es decir, sí que hay una serie de alianzas y no éramos una colonia del imperio ni nada parecido. Del imperio hablo ahora de Alemania y de Austria, ¿no? Como digo, aunque se ha perdido Flandes y parte de Italia, España, la monarquía hispánica, sigue teniendo una dimensión incomparable con lo que existe en esos momentos. Bien, pues en el siglo XVIII, España, por ejemplo, explorará el noroeste de Canadá, se adentrará en Alaska, o sea que es la época de colonización de Argentina, de Chile, de toda esta zona del sur. Es decir, que España sigue teniendo vigor y sigue actuando por iniciativa propia. María Elvira Roca señala cómo en distintos momentos en la historia de España, en distintos países, pues ha habido cambios dinásticos, y pone aquí unos ejemplos, pues cuando llegaron los Borbones en Francia, cuando Guillermo de Orange derroca a Jacobo II y se hace con el trono de Inglaterra, y dice, no parece que esto generara una condena unánime del periodo anterior. La dinastía nueva encaja y se adapta a su nuevo país. El emperador Carlos I mismo produjo un cambio de dinastía. Los matices son importantes. Lo primero, dice que no parece que se condenase unánimemente el periodo anterior. En su día hice un vídeo sobre eso, que yo creo que es majo, unas recomendaciones, no es directamente de historia, sino de las falsificaciones de la historia, en el cual, entre otras cosas, nos paramos en la historia de Ricardo III, ¿no? El último rey de la Casa de York, que cuando es derrocado, muere en batalla y es derrocado y llegan los Tudor. Entonces sucede un hecho que es la satanización, digamos, de Ricardo III. Y efectivamente todo el periodo anterior queda oscurecido. ¿Por qué? Porque están los nuevos dueños. Solo hay que ver las representaciones de la obra de Ricardo III por parte de William Shakespeare. Ha sido la historiografía posterior más reciente, sobre todo creo yo en el siglo XX, cuando se ha reivindicado la figura de Ricardo III. Pero hasta entonces, efectivamente, o sea, una dinastía trata de echar basura sobre la anterior, porque hay un cambio dinástico. El nombre de la Casa de Orange, cuando llega, bueno, habían tenido hasta entonces las guerras con Holanda. O sea, llega Holanda y consigue conquistar, ¿no? Guillermo de Orange consigue conquistar la Gran Bretaña y a través de su mujer hacerse con la corona. Bueno, ya no digamos nada, cuando decapitan las estatuas unos emperadores para ponerse ellos y los cambios. Es decir, que ese repudiar, ¿no?, lo anterior para justificar lo nuevo, yo creo que sí que se ha producido. Lo que pasa es que es verdad que en el fondo, que es lo que advierte el libro de María Elvira Roca, hay una diferencia, y es que España se encuentra con una leyenda negra que ya estaba operando, era operativa. Entonces, bueno, yo creo que es lo que puede ser la vía de indagación interesante que propone María Elvira Roca. Cómo esos cambios podrían haber provocado rupturas, pero no traían aparejada todo un sistema, todo un aluvión de descalificaciones generales del país. Podía afectar a una dinastía concreta, podía afectar a un rey concreto, pero no a la descalificación íntegra del país, que es lo que supone una leyenda negra. Nombra a Carlos I, que viene a España como si aquí no pasara nada. Bueno, o sea, la entrada de Carlos I entra en España como un elefante en una cacharrería, con sus cortesanos flamencos, ¿no?, repartiendo cargos a gusto y tal, y creando unas tensiones que desembocan en las guerras de comunidades, que igual se hubieran producido por su intención unificadora, bien, pero entra como un señorito. Luego es verdad que con el tiempo, con relativa rapidez, se españoliza, vamos a decir, ¿no?
Y entonces se identifica con su nuevo país, pero en el primer momento no. Su padre, Felipe el Hermoso, pues otro tío bastante problemático, no vamos a entrar con eso, pero vamos, que hasta el punto de que Fernando Católico se casa con Germana de Foix y tal, pues porque ve que el yerno está haciendo unas pifias ahí. Bueno, a lo que voy, a que igual que Carlos I, que ha nacido en los Países Bajos y que viene aquí de estas maneras, se acaba españolizando, pasa lo mismo con los Borbones. O sea, los Borbones se españolizan muy rápido, cuando llega Felipe V. Entonces, María Elvira Roca hace una foto fija de un momento dado, que es como si le hiciéramos de Carlos I, y a partir de ahí, pues todo un siglo de supeditación francesa y de afrancesamiento, que ahora voy a ir con el tema del afrancesamiento. Sobre el afrancesamiento de España por la llegada de los Borbones, hay que decir que el siglo XVIII, ese afrancesamiento, esa moda de lo francés, digamos, moda por decir cultural, no es que se produzca en España, es que se produce en toda Europa. Es un poco lo que pasa ahora mismo con Estados Unidos, que marca, digamos, adelanta las tendencias que luego son generales. Entonces, eso pasa con lo francés, pero no en España, o no solo en España, sino que eso está pasando, eso sucede en toda España, en toda Europa. En los siglos XVI y XVII, las obras científicas, por ejemplo, se escriben en latín. Y si acaso, en las lenguas vulgares, que se dice, ¿no? En las lenguas nacionales. Bien, pero cuando tienen que traducirse de las lenguas nacionales, no se traducen a otra lengua nacional, sino que se traducen al latín. Por ejemplo, uno escribe en provenzal y cuando tiene que traducir, lo traduce al latín, si tiene que hacerlo internacional. Bueno. Pero en el siglo XVIII hay un cambio. Entonces, digamos que la lengua culta, la lengua que prevalece, igual que hoy día el inglés, pues es el francés. Entonces, y ya digo, y es como que van marcando un poco, van adelantándose en las nuevas tendencias. Por poner un ejemplo, la gran influencia en el pensamiento en el siglo XVIII es John Locke. John Locke escribe en inglés. Sin embargo, su obra se lee en toda Europa, pero no se lee en inglés ni en las lenguas nacionales. Se lee en la traducción que la tradicional entonces, que es la de Pierre Coste. Entonces, a Locke se le lee en Europa, no en inglés, sino en francés, ni se lee en latín. Leibniz, bueno, este señor germano, que tanta influencia tuvo, que viajó por toda Europa, que bueno, y que todavía estamos nutriéndonos en gran medida, muchos pensadores se nutren de él pues porque es muy fecundo. Pues Leibniz escribe en latín y en francés, y no escribe en alemán. Habrá que esperar a Kant, y a partir de Kant, para que la lengua alemana empiece a coger ese vigor filosófico y de pensamiento, que luego pues ya en el siglo XIX ya pues cambiarán las tornas. Pero en el siglo XVIII lo francés es preeminente, no en España por los Borbones, es preeminente en Europa, culturalmente. Pasamos a los enciclopedistas franceses, a los que ya les había metido un repasillo en Imperiofobia y Leyenda Negra. Pues efectivamente tiene razón María Elvira Roca. Son hispamófobos, es decir, rechazan lo español desde un desconocimiento escandaloso, buscando fuentes secundarias y muchas veces fraudulentas. Montesquieu, por ejemplo, o sea, dice barbaridades. Voltaire, que es un servil con el poder en todo momento, que celebrará el reparto de Polonia miserable y escribirá para felicitar a Catalina de Rusia, a Federico de Prusia, o sea, una cosa indigna más no poder. Y como explica muy bien María Elvira Roca aquí en Fracasología, ¿no? Pues que aún encima, yo no lo conocía, ¿no? Que hace inversiones en España a la vez que critica y que nos pone a caer de un burro, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Entonces, la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia como difusora de la cultura, pero también como instrumento de propaganda, especialmente anti-española, ¿no? Anti-española, que en esos momentos es anti-mexicana, anti-Río de la Plata, ante todo lo que representa la monarquía hispánica. Pues es verdad, ¿no? O sea, que aquí hace una crítica a María Elvira Roca yo creo que muy razonable, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo señala María Elvira Roca. Pues que una gran parte de la intelectualidad hispánica, pues irá asumiendo esos postulados, que es lo que denuncia ella en el fondo en este libro, ¿no? Lo que advierte, la alerta que da, ¿no? Cómo penetra esa leyenda negra en nuestras élites. Y ciertamente a través de los ilustrados, pues penetra esa leyenda negra.
por contra surgen los apologistas, ¿no? Que es todo lo contrario, todo lo que ha pasado en España está fenomenal y no hay que poner ningún pero. El problema que hay con los apologistas desde entonces y hasta nuestros tiempos, y es una advertencia para navegantes, y cada uno que entienda, es que pueden decir que España es maravillosa, que España es fantástica, pero cuando se empieza a concretar tal cosa de España, no, esto es fatal, esto es muy mal, y tal, tal. Entonces, cuando se busca concretar en qué es maravillosa y en qué es fantástica, resulta que hay que irse 3 siglos para atrás. Luego, ¿dónde está lo fantástico y lo maravilloso? Entonces, cada uno que entienda. Si empezamos a decir que la generación del 98, un desastre, que el siglo XVIII, otro desastre, que la generación del XIV, otro desastre, y entonces dice, pero España es maravillosa. Bueno, ¿en qué quedamos? Eso decía con bastante gracia Julián Marías, algo así, no recuerdo la expresión exacta, ¿no? A raíz de las autonomías, de que cada uno, bueno, mi comunidad es el no va más y tal, pero España es un asco, ¿no? Y decía que nunca, no se podía entender cómo de 17 maravillas salía una porquería, ¿no? Bueno, pues eso. Pues esto, salvando las distancias con la historia de España, lo mismo, o sea, como España es maravillosa, si resulta que en cuanto vamos a darle concreción hay que irse no se sabe a cuándo, ¿no? Para darle algún valor. Tengo algunas notas más, por ejemplo, cuando dice que si comparamos la literatura historiográfica del periodo de Habsburgo y el nivel de crítica interna y de libertad de expresión con la época borbónica, encontramos una diferencia abismal. Bueno, habría que ver si quizá ha podido influir que estamos en el siglo XVIII, en la época de los absolutismos, del despotismo ilustrado y del regalismo, cuando la corona quiere ya imponerse incluso sobre la religión y quiere tenerla sometida. Es decir, estamos en un cambio de siglo. Habría que ver qué está pasando en ese momento con la Casa de Habsburgo en la zona del Imperio. Si tienen ese nivel de tolerancia o no, habría que verlo. Digo, habría que estudiarlo, habría que hacer una comparación. Entonces hay una pequeña malicia, decía, y voy a leer un apartado de este libro, el de María Elvira Roca, que dice lo siguiente. Dice, la primera definición, hecha a mano de una cita que ya metía en Imperiofobia, dice, la primera definición de nación española que conocemos ya es inclusiva. Se escribió en la carta que organiza la Cofradía de la Santísima Resurrección, una de las instituciones creadas en Roma como centro de difusión cultural, patronazgo y encuentro de los españoles. Y entonces ya pone la cita de lo que dice esa cofradía en Roma. Dice, siendo esta cofradía propia de la nación española, es necesario que el que hubiere de ser admitido a ella sea español y no de otra nación, la cual cualidad de ser español se entienda tener para el dicho efecto ese, ya se entiende, tanto el que fuera de la corona de Castilla como la de Aragón y del reino de Portugal y de las islas de Mallorca, Menorca, Cerdeña e islas y tierra firme de entrambas Indias sin ninguna distinción de edad, ni de sexo, ni de estado. Esto ya digo que lo citaba en Imperiofobia. Dice María Elvira, el texto es de 1580 y añade, este espíritu inclusivo se mantuvo firme a lo largo de los siglos y lo volveremos a hallar con el imperio a punto de disolverse en la Constitución de 1812. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, artículo 1. Contrasta poderosamente con lo que podemos leer en la Constitución francesa de 1791, que nace de resultas de la Revolución, entre comillas. Las colonias y posesiones francesas en Asia, África y América, a pesar de que forman parte del Imperio francés, no están incluidas en la presente Constitución. Título 8, capítulo 8. Este es un botón de muestra de la diferencia que hay entre el colonialismo francés y el Imperio español, incluso en el momento de sus estertores. Bueno, luego, en el momento de los estertores llevan un siglo, de todas formas, los Borbones ya reinando en España, que según María Elvira Roca funcionaba como una colonia. Bueno, el colonialismo francés ya sabe cómo funciona, no está funcionando España como una colonia. Pero ya no voy a eso, no me malicio eso. Sino que el libro de María Elvira Roca es de 2019, pero aquí en este canal hicimos una reseña del libro de Imperiofobia y Leyenda Negra, en su momento, ya os ponía el enlace en el vídeo anterior, en el que decíamos lo siguiente, dentro vídeo. Pero sí me parece interesante un escrito de la Cofradía de la Santísima Resurrección junto a la Iglesia de Santiago de los Españoles en Roma, que dice lo siguiente. Esto data de 1580, todavía siglo XVI. No se han producido ni 100 años desde el descubrimiento de América. 1580 dice. Siendo esta cofradía propia de la nación española,
es necesario que el que hubiere de ser admitido a ella sea español. O sea, el requisito para ser de la cofradía de la Santísima Resurrección de una iglesia española es que sea español el que pertenezca a esa cofradía, y no de otra nación, la cual cualidad de ser español se entienda tener para el dicho efecto tanto el que fuere de la corona de Castilla, como de la de Aragón y de la del reino de Portugal, que se había unido un poco antes, sí, y de las islas de Mallorca, Menorca, Cerdeña e islas y tierra firme de entrambas Indias, sin ninguna distinción de edad, ni de sexo, ni de estado. O sea, la condición de español en 1580 en una cofradía de Roma la entienden perfectamente, que corresponde de igual manera a un señor de Aragón, que un señor de Mallorca, que un señor de lo que llaman las Indias. De la misma manera. Bueno, y ahora añado yo algo que no aparece en el libro de María Elvira, pero que es de mi cosecha, digamos, el recopilarlo, y es lo siguiente. La Asamblea Nacional Constituyente en Francia, ¿no?, se produce la Revolución Francesa, y en 1791 redactan una Constitución. Entonces, se establece quiénes son los que se acogen a esa Constitución, los ciudadanos franceses, que básicamente son los nacidos en Francia de padre francés, y luego se establecen unas excepciones. Pero el último artículo de esta Constitución, de la maravillosa Francia, que siempre se ha puesto como ejemplo de la Ilustración y demás, aunque la guillotina acabará yendo a todo trapo, dice: las colonias y posesiones francesas en Asia, África y América, a pesar de que forman parte del Imperio francés, no están incluidas en la presente Constitución. Los derechos del ciudadano, todo esto, no están incluidas las colonias, que sí que son colonias y las denominan colonias, y a partir del siglo XVIII, con los Borbones, empezará a desteñir esa concepción francesa sobre España, pero aún así permanecerán los virreinatos, pero dice: no están incluidas en la presente Constitución. Vayamos a la Constitución que se redacta en las primeras Cortes Liberales en Cádiz, en España, en plena guerra de independencia. Y dice así: artículo primero, Constitución de Cádiz, Constitución Española de 1812. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Ya está. O sea, los españoles de ambos hemisferios. Esa es la nación española. No se hace distinción ninguna. Ahí acaba. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. El vídeo que acabáis de ver es de enero del 2018. ¿Casualidad? Pues no lo sé. Si es casualidad, pues bueno, pues una casualidad. Y si no es casualidad, y pues bien María Elvira Roca ha coincidido que lo ha visto, o alguien de su entorno, o alguien conocido se lo ha sugerido porque lo ha visto, pues fenomenal. Si lo han aprovechado, me parece estupendamente. Antes de despedirme, quiero hacer unas recomendaciones breves. Bueno, María Elvira Roca cita en su libro una tesis doctoral titulada Exilio, liberalismo y republicanismo en el mundo atlántico hispano, 1814-1834, de Juan Luis Simal Durán. Entonces, de alguna manera, se reivindica la no excepcionalidad de España y como un bicho raro, sino, bueno, el que, digamos que es una nación que va en sintonía con su tiempo en cada momento, ¿no? Bueno, en esta línea yo me atrevo también a proponer un libro que ya tiene unos años, que es El nacimiento de Hispanoamérica, que es un estudio de Jaime E. Rodríguez O. Y entonces gira sobre todo en torno a la figura de Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo 1808-1832. Entonces sí que dice pues que el liberalismo, digamos, de las repúblicas hispánicas, de las repúblicas americanas, pues que es heredero del liberalismo español. De hecho, este Vicente Rocafuerte estuvo en las Cortes de Cádiz. Al principio trata en todo momento de que haya una armonía con España. En un primer momento buscando un engranaje de todo ese mundo hispánico, luego queriendo crear una especie de Commonwealth, pero bueno, se le va yendo de las manos y poco a poco pues bueno, van colaborando con las repúblicas nacientes, pero digamos que tienden puentes, ¿no?, con España y son liberales. Entonces, este libro yo lo recomendaría. Me atrevo a recomendar también sobre la evangelización de América, que es un papel fundamental de España. Ahora mismo, si decimos qué países son católicos en el mundo, pues tenemos en Asia Filipinas, que estuvo España, y América, ¿no? Bueno, pues Hechos de los Apóstoles de América, de José María Iraburu. Se puede adquirir por internet y se puede bajar en PDF gratuitamente porque el autor lo facilita, lo propicia. Y por supuesto, España Inteligible de Julián Marías. Vamos, recomendadísimo.
Además, toca la cuestión de la leyenda negra, como citaba yo en el vídeo anterior. Yo me gustaría animar, si no lo ha leído, a María Elvira Roca a que lo lea, que es discípulo de Ortega, además, Julio Marías. Y por último, un mensaje, con toda la humildad del mundo, para María Elvira Roca, y tomo las palabras prestadas de Ortega y Gasset. Bueno, tenía notas también para hablar de la generación del 98, y dar mi propia visión por contraste con la que da el libro, porque yo creo que la generación del 98, precisamente la fecundidad que ha habido después, parte de ellos, que es verdad que inicialmente, como decía en el vídeo anterior, empiezan con una crítica, una pataleta frente a la restauración y todo, pero bueno, que luego eso se va modulando y sobre todo, digamos que actúan desde sí mismos, entonces ese nivel de autenticidad, de apertura al conocimiento de España y de lo que está pasando en el mundo, pues llega a una subida de nivel, digamos, general en el, por lo menos en el mundo de esas élites. Pero no me voy a alargar, yo creo que es demasiado. Y entonces me atrevo a leer esta cita, que es un escrito que hace Ortega y Gasset dirigido hacia su amigo Ramiro de Maeztu, ¿no? Desde el cariño, y yo se lo dirijo a María Elvira Roca, de alguna manera hago mías las palabras de Ortega, y dice: estimo sobremanera las intenciones de Maeztu y su fuego patriótico, pero no cumpliría el deber de franqueza que le debo si no censurara la irrespetuosidad con que toca cuestiones que solo pueden ser resueltas con medios técnicos difícilmente improvisables. Su energía espiritual le impele a lanzarse dentro de selvas problemáticas y el ardor de su sangre valiente al golpearle las venas le enciende tanto que no advierte los tallos, los arbustos y los gérmenes que al paso destroza. No quiero insistir sobre el artículo de Maeztu, es muy afectuoso para mi modesta, incipiente persona y en general es simpático, irradia benevolencia y ternura hacia todos los dolores de esta raza sin fortuna ni esperanza. Si prosiguiera la crítica caería en horrible pedantería, que es lo que me pasaría a mí, que de hecho no sé si no me he pasado ya. Bueno, también le digo a María Elvira Roca, a Barea, si un día ve este vídeo, que a veces veo mis vídeos y yo mismo me enmendaría muchas cosas que digo. Pero bueno, somos así y somos contradictorios. Bueno, oye, si ayuda a mejorar, ha sido un acierto hacerlo. Si lo único que hace es molestar, pues ha sido un error hacer estos vídeos. Espero, depende también del receptor, ¿no?, de cómo lo reciba. Yo espero que lo reciba con cierta benevolencia hacia mí, si es que lo recibe. Y si no, pues a todos vosotros lo mismo. Y en cualquier caso, oye, Fracasología, un libro que abre una cuestión y abre unos estudios y abre un debate y bueno, pues ahí queda, abierto. Yo lo recomiendo, su lectura, pero bueno, con cada uno aportando sus matices. No me enrollo más. Hasta otra, polizones.